Va. Entonces, en esta porción tenemos tres principales. La cadena coronaria estomática, que la tenemos en esta porción, con el número 1. Los nódulos gástricos superiores, que forman el anillo linfático alrededor del cardiac. Este tiene dos porciones, el anterior y posterior. Y después tenemos los nódulos de la curvatura menor del estómago, que están por este lado. Perdón, pero que están por este lado. Entonces, cuando existe un cáncer gástrico, por ejemplo, en la curvatura menor, en el ano, las células van a irse a ese grupo ganglional. Cuando hacemos la resección gástrica, tenemos que sacar ese grupo ganglional, hacer una cirugía radical, de lo contrario vamos a dejar células malignas. ¿Sí? De ahí la importancia de conocer esos grupos ganglionales para irlos a extraer. Tiene particular importancia, obviamente, para el cirujano. Ustedes como médicos generales, ¿de qué les va a servir? Pues por lo menos que sepan, que estén enterados, ¿sí? ¿Qué cosas hacemos los cirujanos? Que sepan orientar a sus familiares, a los pacientes, a los familiares, ¿sí? Decirles, oigan, que es una cirugía delicada, hay que hacer esto, lo otro. No todas las cirugías son iguales. No es lo mismo una cesárea, una apéndice, una cirugía. ¿Verdad? Claro, entonces, yendo por los segundos, tenemos los vasos linfáticos de la curvatura mayor del estómago. Estos van desde el vértice del fundus gástrico hasta la parte media de la curvatura mayor, que estos terminarán en nódulos esplénicos, los cuales son dos: los gastromentales izquierdos, que están de este lado, y los vasos y arterias esplénicos. ¿A qué se refiere? Tenemos nódulos que se comparten en la relación que tiene el vaso con el estómago, y estos además atraviesan por toda la arteria esplénica, que fue la que les platiqué cuando les hablé de irrigación, que prácticamente atraviesa por la zona posterior del estómago. Y luego, o final, bueno, luego tenemos los vasos linfáticos de la segunda porción de la curvatura mayor del estómago. Estos se comprenden en dos: los nódulos gastromentales derechos, que están de este lado, disculpen, está mal ubicada la imagen, pero yo se lo señalo con el puntero. Los gastromentales derechos y los nódulos pilóricos, que están ubicados en esta porción. Estos son de particular importancia porque se puede decir que son los de salida. Después de estos, ya se viaja se puede decir, al torrente mayor de los vasos pilíferos. Entonces empezamos, que iniciamos con los gastromentales, que son estos, luego viajan y la linfa viaja hacia los subpilóricos, luego a los retropilóricos, que están en la zona posterior del estómago, luego van a los nódulos pancreáticos, que son estos, y finalmente tenemos que entender que toda la linfa del estómago desemboca en los nódulos celíacos, estos debajo, detrás del tronco celíaco. Bueno, ya explicamos lo de los nódulos linfáticos, solo era para enfatizar ese tema respecto a la anatomía del estómago. Y para dar una conclusión al tema que di ayer respecto a la fisiología y la función de esto, me gustó muchísimo esta imagen. Nos logra explicar cuáles son los dos tipos de estímulos que podemos recibir en el estómago. El doctor nos preguntaba ayer cuál es la relación que tiene entre el nervio vago y por qué el nervio vago es tan relevante a la hora de hablar de secreciones gástricas. Yo explicaba que el nervio vago inerva a aquellos sentidos, dos de principal importancia: el gusto y el olfato. Entonces, es por esto, o con ello, logramos explicar el por qué cuando un alimento se nos antoja mucho, estamos a punto de comérnoslo, pareciera que se nos empieza a mover el estómago. Y esto es porque nosotros empezamos a preparar nuestro sistema digestivo para poder tratar ese alimento. Entonces, tenemos que la fosa celíaca de la digestión es la prealimentación, que está estimulada a través de la vista y el olfato. La otra forma de estimular o generar esta actividad del sistema digestivo es a través de la distensión, cuando el alimento ya está entrando al cuerpo. Entonces, cada uno actúa bajo sus propios principios. En este caso, a través de los receptores sensitivos, y en el otro caso, igual, de los receptores sensitivos, pero ya del sistema digestivo. Este va hacia el encéfalo, y a través de las neuronas simpáticas y parasimpáticas, que son las que regulan la función de, ya sea estimular la secreción de ácido clorhídrico o inhibirla. Después tenemos que
las células secretoras del estómago empiezan a trabajar. Ya lo habíamos comentado ayer cuáles son estas células, principalmente las parietales, que todas giran en torno a esto. Las neuronas entéricas, y finalmente vamos a que se producen estímulo a través en los músculos lisos a través de células exócrinas. Esto iniciando o ya activando el proceso de la motricidad intestinal. Y ya en la última porción, que esto lo explicaremos ahorita cuando hablemos de duodeno, y quiero que se queden con eso, en la última parte, ya cuando va a vaciarse el contenido gástrico, o incluso antes, empezamos a hablar de la liberación de péptidos gastrointestinales, los cuales, como les mencionaba ayer, nos ayudan a degradar las moléculas que parecen demasiado grandes para nuestro duodeno y hacerlas lo más pequeñas posibles para que podamos absorber sus nutrimentos. Bueno, compañeros, ya acabamos la parte del estómago, ahora vamos a empezar con la parte del duodeno. Vamos a empezar con la parte anatómica. Y pues no podemos hablar del duodeno sin antes de ver dónde se encuentra este. Bueno, se va a encontrar en el intestino delgado, que lo vamos a dividir en tres funciones, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Bueno, el duodeno va a ser la parte inicial, que va a medir unos 25 centímetros de largo, y se va a ubicar a gravedad en la parte retroperitoneal. Dentro del yeyuno y el ilion vamos a encontrar suspendidos en el mesenterio, por el mesenterio. Ahora, para iniciar también lo puse anatómicamente en esto, lo que en el libro de Guyton, que va a hacer los movimientos del intestino delgado. Ese movimiento lo vamos a encontrar en dos movimientos que se van a especificar en. ¿Por qué no mencionaste el ilion? Ahí está el ilion. ¿Dónde está? Menciónalo. Bueno, el ilion, que es la última parte del. Es el segmento de todo el intestino más largo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características entre el yeyuno y el ilion? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? ¿Quién me dice? No, hermano. Pues en el ilion, a nivel histológico, se van a encontrar en las placas de Peyer, que es tejido linfoide asociado a mucosa. Pues estas porciones no las encontraremos en el yeyuno, así como también las vellosidades que encontraremos en ilion no serán iguales a las que se encuentran en el yeyuno. Allá alguien me levantó la mano. Yo. Es en cuestión de irrigación. En cuestión de irrigación, el yeyuno va a estar más irrigado que ilion y va a tener una coloración distinta. Bueno, no tan distinta. Una coloración en vivo, una coloración distinta entre yeyuno e ilion por su irrigación. ¿Verde o qué? No, un color más rosa en yeyuno y un color más como tipo marrón en ilion. El yeyuno es más, su diámetro es un poco mayor. Un poco mayor. Sí. Adelante. Como les decía, vamos a tener dos movimientos que son los movimientos de mezcla y las concentraciones por confusión. El primer movimiento va a ser el movimiento o contracción de mezcla, que va a ser cuando el quimo penetra la porción del disco delgado, que es la distensión de la pared intestinal, que induce a las concéntricas localizaciones especializadas. Aquí vamos a encontrar, se van a dar automáticamente, como lo alimenticio lo vamos a obtener normalmente con espacios celulares, que tiene esta porción característica en forma de chorizo. También lo vamos a encontrar en formas aisladas, se van a dar cada 5 segundos o más. No. La batería. Sí, me recordó a mí. Somos que deben checar cuáles antes de una presentación que tengan batería, y si la batería no está muy bien, pueden checar el resultado. Ya se debe ir aprendiendo con nuestras presentaciones.
ojalá confiable, que por lo menos esté funcionando bien, que no se esté fallando, pues con nuestras precauciones. Carguen la batería en casa, traigan sus cables, que la batería dura muy poco, en fin, son detallitos que hay que hacer. El receptor es de internet. Ah, no, quítate. Bueno, estás haciendo el migo. ¿Tú sí estás haciendo el migo? Ah, con razón, Con razón no cabe. sí, Sí, cierto, se me olvidó decir eso del tema que es más amplio. Recuerden que el tema es Es más. anatomía y fisiología del estómago y duodeno, Duodeno. no de yeyuno, no de ilio, no nada, ¿sí? Ah, pues está bien. Bueno, ahora voy a hablar la otra parte de las contracciones, que son las contracciones de confusión. Estas se van a dar por impulsos eléctricos, se van a dar, van a ser mucho más delgadas y evidentes que las anteriores, y se van a dar a un ritmo de 5 a 2 centímetros. Estas van a llegar normalmente a los 5, mucho menos a los 10, o muy rara vez a los 10. Ahora sí vamos a entrar con esta anatomía del duodeno. Esta anatomía del duodeno, que viene del latín anchura de 12 dedos, que viene en la porción inicial del intestino delgado, va a medir aproximadamente unos 25 centímetros. Se encuentra, es una parte fijada en la parte del estómago y es ancha, y también sigue su curso en forma alrededor de durante el páncreas. Ahora, la parte del duodeno lo vamos a dividir en 4 porciones diferentes. Es el duodeno superior, descendente inferior. Vamos a ver acá, estas pequeñas cosas, es el duodeno superior, que va a ser la primera porción del ligamento de la inyección. Va a estar ligada al ligamento hepatoduodenal, en el omoplato menor. Técnicamente va a medir unos 25 a 5 centímetros iniciales. Luego está la parte descendente, que es la segunda porción, que desemboca en los pulmones superiores pancreáticos. Vamos a ver aquí en esta parte, la parte descendente. Y la parte inferior, que es esta, va a ser la tercera porción y va a cruzar la vena cava inferior de la aorta. Esta va a cruzar va a estar cruzada anteriormente por los vasos mesentéricos. Y por último, la parte descendente, que va a desembocar con el tibia. Va a ser la cuarta porción fijada por el músculo suspensorio del duodeno a nivel de la protección duodenal. Entonces son 4 porciones, ¿verdad? Primera, segunda, tercera y cuarta. Ahora es importante conocer por qué se dividen en porciones, qué cosa hay en cada porción. Adelante. ¿Qué hay en cada porción del duodeno? Porque es importante conocer esas porciones y lo que hay ahí. ¿Qué cosas es lo que hay? ¿Qué cosas hay en cada porción? Ahí está. En la primera, esta es el ligamento hepatoduodenal. Vamos a aprovechar esta imagen. Vean ustedes ahí cómo sale la arteria mesentérica y la vena mesentérica a nivel de la unión de la tercera con la cuarta porción. ¿Sí? Esto es importantísimo porque en ocasiones la arteria mesentérica sale de la aorta. Entonces hay un ángulo. Aquí está la aorta. Aquí está la aorta. Entonces la mesentérica puede salir así
Puede salir así, puede salir así. Mientras más ángulo agudo sea aquí, más compresión del duodeno. Puede haber una compresión duodenal que va a hacer una obstrucción. Se llama síndrome arteriomesentérico. Y está autopresionado porque el ángulo aortomesentérico es muy agudo. Entonces aplasta, es una pinza, un pinzamiento mesentérico entre la unión de la tercera y la cuarta porción duodenal. La segunda porción es importante, ¿por qué? Porque Ahí tiene está los la orificios de desembocadura. desembocadura tanto de la vía biliar principal como del conducto del istmo, del páncreas. ¿Sí? Entonces, deben conocer todo eso. Adelante. Claro. Entonces, avanzando con la exposición dentro de lo que abarca el intestino delgado, es muy importante entender la histología. Vamos a ir desde lo macroscópico a lo microscópico. Tenemos que a nivel macroscópico, o lo que podemos ver, son los pliegues circulares, que son lo que, en pocas palabras, son los repliegues de la mucosa y la submucosa. Estos son más frecuentes en la porción distal del duodeno. ¿Por qué? Como habíamos mencionado, hacemos mucho hincapié, es que el duodeno pues, tiene la función de absorber. Entonces, por eso, estos pliegues lo que hacen es que aumentan la cantidad de espacio que el intestino tiene para obtener los nutrientes de nuestra alimentación. Luego tenemos a las vellosidades, que no son otra cosa más que vaginaciones de la mucosa que se extienden dentro de la luz intestinal. Después de eso tenemos las microvellosidades que, como lo menciona, son pertenecientes a los enterocitos. Estos amplían aún más la superficie luminal. Se suele decir que los enterocitos tienen alrededor de 3.000 microvellosidades por célula. Entonces imagínense cuántas células tenemos en esta porción. Entonces aumenta aún más la cantidad de absorción. Recuerden que el duodeno va a envolver la cabeza del páncreas. El duodeno es una C. Aquí está el páncreas y aquí está el duodeno. Entonces, muy importante también, cuando existen tumores de la cabeza del páncreas, va a haber compresión en la segunda porción duodenal y vamos a estar en paciente ictérico. ¿No? Adelante. Claro. Entonces ya entrando o ahondando más en el tema, una descripción general de cómo funciona la histología del intestino. Tenemos que el intestino tiene una especie de depresiones a las cuales llamamos criptas de Liverpool o también clasificadas como un tipo de glándula. En esta encontramos a los enterocitos que, como había mencionado, tienen la función de absorción, pero a su vez una función muy relevante para igual el mismo mecanismo de absorción es la secreción de enzimas digestivas, desde disacaridasas, peptidasas y enteroquinasas. En el caso de las disacaridasas es particularmente especial porque cuando nosotros hablamos de que un paciente es intolerante a la lactosa, no es porque su cuerpo no logre formar o no logre formar lactosa. Puede ser por ambas. Puede que haya un problema a la hora de sintetizar esta disacaridasa o porque los enterocitos no logran liberarla a través de la luz y lo que hace es que obviamente la molécula que compone la leche es la lactosa. Entonces no logra dividirse la molécula de lactosa en los dos azúcares, que es la galactosa y la glucosa. Entonces, si se mantiene la molécula unida y sigue viajando a través del intestino, a la hora de llegar a las porciones más distales, casi llegando al intestino grueso, la microbiota o los propios microorganismos que se mantienen en ese lugar lo utilizan como alimento. Entonces es por eso que empezamos a tener diarreas o este malestar o esta sensación de estar inflamados, y es por los gases que son los productos de desecho metabólico de estos microorganismos. Por eso ya existen en la actualidad muchos productos deslactosados, ¿no? Leche deslactosada para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa, porque como dice su compañero, van a andar con diarrea todo el tiempo. Y así hay varios productos deslactosados. ¿Sí? Las personas arriba de los 60 años, 50 años a veces, ya no producen la disacaridasas. la enzima, La lactasa. lactasa. Entonces no desdoblan la lactosa y andan con diarrea. Por eso se les da leche deslactosada. Que ya un anciano no necesita leche, ¿verdad? Solamente quienes toman leche. Los bebés y las madres. ¿Y qué más? ¿Eh? Los becerros, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay otras fuentes de calcio como las cremas, los yogures, los quesos. Los quesos. ¿Sí? ¿Verdad? Claro, entonces continuando, pues ya tenemos la función de los enterocitos, que voy a profundizar, porque es un tema muy relevante, la función de las peptidasas y cómo es que se empujan o van hacia la luz intestinal en esta porción. Luego tenemos las células calciformes, que no es otra cosa que las células productoras de moco, producen mucinógeno, el mucinógeno se conjuga en mucina, y luego la mucina termina por formar esa capa protectora del intestino delgado. Luego, como he mencionado anteriormente, las células de Paneth están en las bases de las criptas de Lieberkühn, encargadas de regular la microbiota bacteriana. ¿Esto cómo? A través de la secreción de una molécula muy importante, una lisosima, que es la alfa-defensina, que pues como recordamos, las lisosimas funcionan degradando la capa o la membrana celular bacteriana, así pues matándolas. Continuando con la razón del epitelio, tenemos las células neuroendocrinas. Estas son las más escasas y estas pertenecen al sistema neuroendocrino difuso. Como había mencionado el día de ayer, el estómago y el duodeno no actúan de forma independiente, tienen una estrecha relación. Entonces, dentro de esta estrecha relación, tiene que ver con la motilidad, tanto como los mensajes que envía el duodeno al estómago, así enviándole mensajes en los cuales pide que o secrete más ácido clorhídrico para aumentar la tasa de vaciamiento estomacal, o de vaciado, del vaciado estomacal, o así sea, disminuir la motilidad intestinal, disminuir la cantidad de ácido clorhídrico. Esto a través de diferentes moléculas, como lo es la somatostatina, la histamina, la serotonina y la motilina, que es de especial relevancia a la hora de hablar de la motricidad intestinal. Luego tenemos a las células M, que no son otra cosa que un tipo de enterocito modificado que están ubicados en las placas de Peyer. Mencionaban anteriormente que las placas de Peyer aumentan en relación a conforme nos vamos alejando de la porción proximal del intestino delgado, aunque también las solemos encontrar en esta porción. Tenemos que las placas de Peyer tienen micropliegues que expresan receptores de la glucoproteína 2. Como les había mencionado anteriormente, los enterocitos normales envían hacia su zona, hacia la luz intestinal, aquellas moléculas que le permiten degradar el alimento en porciones más pequeñas. De esta forma, en su zona apical tenemos estos receptores de glucoproteína 2, y las células M tienen una estrecha relación con la siguiente capa que les voy a explicar a continuación. Sobre la siguiente placa tenemos que hay como una especie de acúmulo de células del sistema inmune. Entonces es muchísimo más factible para nuestro cuerpo tener este cúmulo de células del sistema inmune, porque son los alimentos. Los alimentos constantemente, se puede decir que la vía de entrada más fácil para que una bacteria o un microorganismo llegue a nuestro cuerpo. Entonces imagínense qué tan complicada sería la comunicación si tuviera que ser como en el resto del cuerpo, enviar un mensajero y esperar hasta que lleguen las células del sistema inmune hacia esta zona. Entonces es por eso que tenemos este reservorio de células inmunes en la porción del intestino. Luego tenemos las células madre, que son especialmente maravillosas porque tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier célula de las que ya les he explicado en relación a la función. Por ejemplo, si no estoy mal, las células principales o las que forman el epitelio, que son los enterocitos, se renuevan de 3 a 4 días. De 3 a 4 días, perdón. Y entrando al tema de lo que les comentaba anteriormente, me encantó esta imagen respecto a la relación de las peptidasas. Hay un término algo muy chistoso respecto a cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita de ácidos grasos para poder degradar ácidos grasos. ¿Esto cómo? Como habíamos visto en Bioquímica 2, nuestro cuerpo absorbe los ácidos grasos y a través de diferentes procesos llega a los jugos biliares. Los jugos biliares son de particular importancia porque nos permiten segmentar las cadenas complejas de ácidos grasos, es decir, las parten para que nuestro cuerpo los pueda absorber. Pero no es solo eso. No sé si habían estado familiarizados con el término kilomicrones. Entonces, cuando tenemos el ácido graso de cadenas complejas, lo partimos. Y a la hora de partirlos, estos ácidos grasos, con finalidades de transporte, los tenemos que conjugar y formamos triglicéridos. Posteriormente, los kilomicrones se conjugan con los triglicéridos y permiten enviarlo a las células que lo necesitan dentro de nuestro cuerpo. Después de esto, entra en relevancia las otras moléculas, que son las lipoproteínas.
Están las lipoproteínas de muy baja densidad, de baja densidad y de alta densidad. Las que solemos llamar lipoproteínas buenas o colesterol bueno, son aquellas de alta densidad. ¿Y esto por qué? Porque te permite eliminar el exceso de ácidos grasos que está contenido en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Las lipoproteínas de muy baja densidad se encargan de enviar a órganos como el corazón, así como las de baja densidad. Entonces, cuando llega la lipoproteína de alta densidad, lo que hace es que arrasa con todo y trata de enviarlo a los órganos que permitirán crear más jugos biliares. Pero esto tiene particular importancia a la hora de hablar de lodo biliar o litos biliares. Porque cuando nosotros tenemos una alta ingesta de ácidos grasos, empezamos a crear demasiada bilis, porque a nuestro cuerpo no le sirve tanta grasa dentro de él. Entonces, si nosotros tenemos de forma crónica una hipertrigliceridemia, que es la conjugación de los ácidos grasos, durante mucho tiempo formaremos demasiadas sales o jugos biliares y estas terminarán por sedimentarse en la vesícula biliar para posteriormente formar litos. Ya veremos cuando veamos el tema. Doctor, ¿por qué tengo piedras? Ya sus compañeros que les toca la limpieza vesicular ya nos hablarán de ello, ¿verdad? Claro. ¿Por qué me salió un cálculo? Ya aparte me está diciendo su compañero. Claro. Entonces, continuando, vamos con la lámina propia, la muscular, la muscular de la mucosa y la submucosa. Tenemos que la lámina propia es una túnica vascularizada llena de vasos linfáticos. Como les mencionaba anteriormente, hay una estrecha relación entre las células M y la lámina propia. Y pues no es otra cosa más que la lámina propia. Tenemos todo este reservorio de microbiota dentro de las placas de Peyer, también llamado tejido linfoide asociado a mucosas, en este caso tejido linfoide asociado a intestino delgado. Tenemos una capa, la muscular de la mucosa es una capa interna circular y una longitudinal externa. Ya hablaremos de fibra tifoidea y veremos que en la cuarta semana va a sacar las placas de Peyer. Exacto. Entonces, ¿cuál es la función? Yo me lo había preguntado, ¿cuál era la función de la muscular de la mucosa? Y en específico es como difusa su función, pero particularmente se encuentra que se cree que ayuda a estimular o, por decir, a favorecer la excreción de las glándulas gástricas. Finalmente llegamos a la submucosa, que es una túnica vascularizada llena de vasos linfáticos en la que se ubican las gástricas. ¿A quién le toca fibra tifoidea? ¿Ya perdón el tema? Bueno, no sé si, creo que al otro grupo le presté un libro de fibra tifoidea. ¿A ti? No, bueno. ¿Ya lo supueste? Para que también se lo prestes al otro grupo. Adelante. Y aquí la que es excepcionalmente relevante a la hora de hablar de la motricidad intestinal, que es la muscular externa. Esta tenemos que estar compuesta por una capa interna de células musculares lisas, dispuestas de forma circular, y una capa externa dispuesta de musculares lisas, dispuestas de forma longitudinal. ¿Cómo expresarlo? Hay unas que comprimen, como los habíamos explicado en fisiología de estómago. Se puede decir que hay unas que forman anillos. Entonces, imagínense que estos anillos se cierran y se abren. Entonces, en esta apertura de cierre y en esta dinámica de cierre y apertura de los anillos, lo que hace es que no permite que el quimo o el contenido de los alimentos no regrese. Entonces, se cierra este conducto, y las capas longitudinales lo que hacen es que empujan el alimento, el quimo o el sustrato del que estamos hablando. Entonces lo empuja, y esta apertura permite la entrada de más, se cierra y empuja la longitudinal. Así es su función, explicada en muy sencillas palabras. Esta tiene especial relevancia porque está mediada, como habíamos platicado el día de ayer, por el plexo de Meissner y de Hauerberg. Ahora, continuando con la parte fisiológica, vamos a obtener que el duodeno va a tener los procesos básicos, como va a ser la absorción, secreción de nutrientes. La secreción, fisión y absorción de nutrientes.
Bueno, eso va a ser gracias a procesos bioquímicos, movimientos intestinales, además, ¿cómo vamos a obtener esto gracias a los pliegues que nos rellenan ustedes? Van a ser procesos adecuados para asegurar una buena absorción de los nutrientes. Ahora, para la absorción y secreción vamos a hablar de secreciones. De las secreciones vamos a tener que vamos a ocupar agua y electrolitos, que es una función clave del intestino delgado. Por los procesos de digestión requieren agua para poder llevarse a cabo. Vamos a obtener esta agua o electrolitos gracias a las glándulas salivales, estómago, páncreas y hígado. Y por supuesto el intestino delgado, que va a secretar moco de 1 a 2 litros por día, gracias a las células del hígado. Ahora, la secreción, vamos a obtener las glándulas del Liverpool y de las glándulas de Borre y clicas de Liverpool. En la pared de los primeros centímetros del duodeno vamos a obtener las glándulas de Brunner, que van a ser encargadas de producir este moco que va a ser muy alcalino y va a ayudar para neutralizar el ácido estomacal y proteger la mucosa de los efectos agresivos de los jugos gástricos. Ahora, estas glándulas van a secretar gran cantidad de moco alcalino en respuesta a varios estímulos, que son estímulos táctiles y evitables de la mucosa, así como estímulos vagales que van a aumentar la secreción de las glándulas de Brunner. El moco va a contener gran cantidad de bicarbonato, pues va a ser lo que va a naturalizar y va a proteger el estómago. Y ahora también vamos a ver a las células del Liverpool. Estas van a encontrarse en la superficie del intestino delgado y van a existir pequeñas depresiones. Junto con estas criptas vamos a tener vellosidades, pero estas vellosidades van a estar juntas los dos como tal, y van a tener un número moderado de células caliciformes. Lo que va a hacer es que cuando tengamos este puro alimenticio o estos alimentos, las células del Liverpool, así como las vellosidades que se va a tener, van a servir para la absorción de los nutrientes, mientras las vellosidades adyacentes absorben el agua y electrolitos. Aquí tenemos una imagen de las células del Liverpool, que bueno, vamos a encontrar que son enterocitos con criptas que producen una cantidad aproximadamente de 1800 mililitros de moco al día, están pegando a los 2 litros, con un pH ligeramente alcalino. Y aquí tenemos ¿La página anterior? Y esta imagen la encontré en el libro que nos... Revisión de fisiología de Constanza. Ahí lo tienes, Constanza. Y pues me gusta el cuadro porque tiene la digestión y el mecanismo de absorción de los nutrientes que se va a llevar eso solamente el duodeno. Va a tener la digestión de los carbohidratos, proteínas y lípidos, así como de vitaminas hidrosolubles, auxiliares. Y todas van a ser absorción del intestino delgado. Por ejemplo, aquí carbohidratos van a tener un transporte dependiente del sodio, que va a ocupar la galactosa, la glucosa, gracias a una difusión facilitada. Y también vamos a tener las proteínas, que son los aminoácidos dipépticos y tripépticos. Los aminoácidos vamos a estar dependientes de va a tener un transporte independiente de sodio, que vamos a transportar los aminoácidos. Y dentro de los dipéptidos y tripéptidos vamos a tener un porcentaje dependiente de hidrógeno. Y lo mismo con los lípidos, el ácido graso, los monoglicéridos y colesterol. Vamos a tener la división de esto en forma de glicerina, que son sales lineares de la dosis intestinal, que van a difundir los ácidos grasos, el monoglicéridos y colesterol de las células, en asignación a las células de triglicéridos y polímeros. Vamos a formar triglicéridos con células y se van a transferir a la linfa. Lo mismo con las vitaminas y ácidos lineares. La muerte. Vitaminas y ácidos lineares. ¿Por qué no le cortas la bibliografía?
Muy bien, un aplauso, compañeros. Vicente. Tú hablas ahorita, ¿verdad? ¿Y quién es José? Muy bien. Entonces, se ve que entendiste muy bien tu tema. Tú también lo entendiste, pero creo que lo entendiste mejor. Entonces, es lo que tienen que hacer, comprender lo que están explicando. ¿Sí? Conociendo, bueno, anatomía, fisiología y fisiología de los órganos, pueden comprender mejor la patología. Por lo tanto, entrar en condiciones de otorgar un tratamiento adecuado. ¿Quién sigue? ¿Selección básica? Ah, pero no me toca. Toca a mí, ¿verdad? ¿Qué sigue manifestando? ¿Quién hizo esto? Yo, hasta le quito. Madre.